Muchas veces hemos padecido injusticias. Hemos padecido muchas veces de muchas personas. Personas que nos han quedado debiendo mucho dinero. Personas que le han hecho daño a nuestros hijos. Incluso nuestros propios padres nos han hecho daño también. Y cuando pensamos en esos eventos y cómo nos han marcado, surge en nosotros un sentido innato de justicia. Siempre tenemos la inclinación de tomar justicia por nuestras manos propias. E incluso fantaseamos en nuestra mente cómo podríamos vengarnos de estas personas o hacerles un mal o devolverles lo que nosotros sentimos que merecen. Y esto es sumamente relevante en un entorno donde cada vez somos más discriminados. Los que nos decimos cristianos, somos cristianos, pero muchos se dicen y son conocidos en el mundo como cristianos y son discriminados a nivel laboral, son a veces tratados en forma diferente en sus tratos con los semejantes o en sus tratos comerciales. Y surge siempre, hermanos, este dolor interno, ¿no? Esta necesidad de resentimiento y de equiparar, digamos. Y estamos hablando en esta serie de consejos cristianos para la vida, ¿no? Y cuando una persona que no conoce al Señor lee estos pasajes de la vida cristiana, que siempre están al final de todas las epístolas, y ustedes ven tanto Romanos, Corintios, Efesios, siempre al final hay consejos prácticos. Siempre surge como esa tendencia a creer que tengo que hacer estas cosas para ser salvo, ¿no? Y claramente están al final porque esto no significa que necesitas hacer esto para ser salvo, sino que como consecuencia de que eres salvo, tienes el deseo de hacer estas cosas. ¿Bien? Pero ¿con qué nos encontramos? Según dice Pablo en Romanos 7, nos encontramos con un mal residente, como el juego Resident Evil, con un mal que reside adentro. No es un mal exterior que está por ahí en la casa, ¿no? El diablo me hizo hacerlo. No es un mal que se esconde, aunque ciertamente hay mal por todos lados. El más grande problema que nos encontramos es el mal que todavía está en nosotros. El Señor a la mujer samaritana le dijo, el que bebiere del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que será dentro de él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y esa presencia, esa comunión con el Espíritu, es el hombre nuevo que ha renacido dentro de nosotros. Pero esta carcasa fea y gordita como la mía, todavía sigue siendo pecaminosa, todavía sigue habiendo un mal residente. Entonces, esto que estamos leyendo, te pido, hermano, que veas en el espejo y te darás cuenta que generalmente lo quebrantamos demasiado seguido. Vamos a abrir el versículo 17 al 21 del capítulo 12 de Romanos. Y con esto vamos a terminar esta parte. Y el domingo que viene, Dios mediante, hablaremos de la posición del cristiano frente al gobierno, frente al Estado secular. Bien, dice así, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis, no se venguen vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego
amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. He escuchado muchas veces repetir la ley del talión. Si no saben lo que es un pasaje en en la Tanaj, en el Antiguo Testamento, que habla de ojo por ojo, diente por diente. ¿Han escuchado? ¿Sí? Bien. Y con esta idea, este concepto, muchas personas dicen, ¿saben qué? Te voy a pagar con la misma moneda. Ojo por ojo, diente por diente. ¿Cuál es el problema con esto? ¿Podemos hacer esto? Esto era una instrucción para la justicia civil que se administraba en esa época. Y era una instrucción que trataba y buscaba que el castigo que el juez o el magistrado le daba al acusado, al condenado en este caso, sea directamente proporcional al daño que había hecho. Esto no era para ti, mi hermano, hermana. El Estado, el juez, y esto lo vamos a ver el domingo que viene, es servidor de Dios, literalmente ministro de Dios, para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces, la autoridad civil sí tiene la responsabilidad de ejecutar castigo, de juzgar, pero nosotros no, hermanos. Nosotros frente al que nos agrede, frente al que nos ofende, no podemos tomar esta autoridad en forma personal y privada. De hecho, se nos manda todo lo contrario. Tesalonicenses dice, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con los otros y para con todos. Hablábamos de muchas veces que hay pleitos entre cristianos. Si alguno ha leído nuestra declaración de membresía, tiene todo un pasaje que habla, o sea, toda una sección, que habla sobre qué pasa cuando otro hermano me hace algo malo. Me estafa, o hay simplemente una diferencia, un problema por cuestiones de vecindad. Bien. Dice Pablo a los Corintios, así que, por cierto, es ya una falta en ustedes que tengan pleitos entre ustedes. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Y esto es un poco contraintuitivo, porque cuando uno recibe un daño de otra persona, lo primero que uno tiende a hacer es decir, che, esto hay que restituir, manda a cobrar, o manda a traer, llevar, lo lleva al juzgado. Y no podemos hacer esto entre cristianos, hermano. Y realmente no deberíamos hacerlo con nadie. No me gusta ser autorreferencial, pero mucha gente nos ha quedado debiendo dinero por cuestiones de trabajo, de proyectos, por montos que justificarían. ¿Para qué? ¿Para qué meterse en líos, en dilemas, en cuestiones de jueces y abogados? Es más el desgaste a veces que lo que uno recibe. Cada caso es particular, no estoy dando una recomendación general y doctrinal, pero sí estoy diciendo que muchas veces es mejor dejarlo en manos del Señor. Bien, no estoy hablando de cuestiones de agresiones y homicidios y cosas que ocurren. Cierto es que la justicia debe administrarse. Pero en cuestiones de pleitos y líos, a veces secundarios, ¿por qué no sufrís mejor el agravio? ¿Por qué simplemente no sufrís el ser defraudado? El legalista, la persona que es muy legalista exige justicia siempre. Siempre está diciendo, no, no, dijiste esto mal y esto. Y nos pasa con algunos hermanos o hermanas en otras congregaciones también, que son como muy estructurados. ¿Y saben cuál es el problema del legalista? Que va a sufrir la misma vara.
en el juicio. Aquel que exige al otro hacer hasta lo mínimo correctamente, sufrirá en él también la misma vara de justicia. Incluso estos legalistas son implacables para perdonar. Recuerdan errores y pecados y cosas del pasado continuamente. Y aunque hayan pasado años, exigen restitución, cuando ya la restitución incluso ya no es posible. Por eso, hermanos, suframos y seamos misericordiosos. Pablo continúa con en este consejo que dice, procurad lo bueno delante de todos los hombres. ¿Qué significa esto? Literalmente significa procurar la buena reputación delante de la gente, ¿no? Decía Lucas que el Señor crecía en estatura y en gracia para con Dios y con todos los hombres. Sí, tenemos que vivir en gracia con los demás también. Tenemos que ser un testimonio de una vida correcta. Y hay hábitos que tenemos, lenguaje, me auto acuso y confieso de eso a veces, no soy totalmente correcto con el lenguaje, que dan ocasión al adversario por maledicencia, frente a otros y frente a nuestra propia familia. Y esto es un tropiezo para otros, ¿no? Cuando uno está en el tránsito dice que surge toda la carne hacia afuera. Y es verdad, nos cuesta mucho ser pacientes en el tránsito porque está en juego la única moneda que no se recupera, que es el tiempo. Y nos vuelve locos. Nos vuelve miserables estar atascados horas y horas y horas y horas, meses de nuestra vida, de nuestro año en el tránsito. Entonces nos agarramos con las otras personas porque no tienen sentido común. Y ahí es donde surge nuestra autoconvicción de nuestra naturaleza. Y creo que todos somos un poco culpables de eso. Bien. Esto es bondad práctica, hermanos, no es solo sentimientos. Cierto es que a veces tenemos que decirle a la gente lo que la gente necesita oír, ¿no? Porque fíjense esto que dice Pablo, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Es posible esto? No siempre. Una cosa distinta y diferente es agredir por la violencia y el placer de hacerle daño a otro. Y otra cosa es sentarle a una persona o decirle a una persona algo que es verdad, pero que ofende. Es distinto, ¿verdad? Una cosa es la sinceridad y otra cosa es la imprudencia. Hay momentos y lugares en los cuales uno debe decir algunas cosas que son dolorosas, pero no hay que ser imprudente. No hay que decir verdades solo para lastimar, sino tratar de encontrar el momento y el lugar para, con sinceridad, enseñar, aunque duela. Pero a veces, ¿cómo reaccionan las personas? De una forma que hace esto imposible. Hay reacciones violentas y la persona se constituye en enemigo. Hay un pasaje de las palabras que es muy mal ubicado en su contexto, que habla de darle perlas a los cerdos. No sea que os deis vuelta y os despedacen. Y esto se ha interpretado como que, no tengo que darle cosas buenas o no tengo que decirle la verdad a los cerdos del mundo. No, el ejemplo está hablando de la disciplina y de la corrección hacia otros. Está hablando en su contexto de cuando nosotros encaramos y enfrentamos a una persona para hacerle ver su pecado o su error. Aquel que no desea escuchar nos va a despedazar cuando nos demos vuelta. Literalmente nos va a despedazar. A eso se refiere el pasaje. Entonces, esta persona que le duele lo que decimos, y puede ser alguien de nuestro hogar, de nuestra propia familia, no busca la paz.
Y nosotros los cristianos vivimos la paz. El príncipe de paz mora en nosotros. A paz hemos sido llamados. ¿Y qué significa que estamos en paz? Que tenemos una correcta relación con el Señor. Que hemos sido reconciliados por la gracia del Señor. Y estamos calzados con el apresto de paz. Anunciamos la paz, pero a veces pasa esto. Cuenta Newell, Pablo mismo causó trastornos por todas partes. Así como nuestro Señor, quien dijo, no penséis que vine para traer paz sobre la tierra, no vine para traer paz sino espada. Pero ni Pablo ni su Señor fueron nunca en sí la causa de las dificultades. No siempre es posible para el cristiano vivir en paz con todos los hombres, pero puede ser un amante de la paz, ser pacífico y a menudo pacificador entre los hombres. ¿Te han odiado por ser cristiano? ¿Has tenido que transigir o te has visto tentado en transigir tus estándares, tu rectitud, para acomodarte a aquellos que no lo son? Bien, no podemos aceptar la paz si para aceptar la paz tenemos que resignar la santidad. No podemos aceptar la paz si tenemos que resignar la santidad. Ellos fueron llevados delante del templo, en el templo, por predicar a Cristo, y se les dijo, no podían hablar a nadie este nombre de Jesús. Y ellos respondieron los discípulos, conviene más obedecer a Dios que a vosotros. Y es así, por eso todos terminaron mártires. Nosotros lo que tenemos que hacer es asegurar que de nuestra paz podamos establecer la paz, no el conflicto, y extender la mano al agresor y ofrecer paz y perdón. En nuestra vida adulta cargamos muchas veces rencores del pasado, rencores con parejas anteriores, personas con las que ya no convivimos, quizás terminaron en un divorcio, personas con las que fuimos socios comerciales, personas, nuestros propios padres o hermanos, que nos hicieron algunas cosas que marcaron el desarrollo de nuestra adolescencia y de nuestra adultez. Y cerrar esas heridas, sanar esas heridas, sería imposible para nosotros. Pero el Señor tiene una maravillosa manera de sanar el corazón de las personas. Una maravillosa manera de neutralizar esos sentimientos de resentimiento y convertirlos en sentimientos de misericordia. La misericordia significa extendernos hacia el miserable. La misericordia es dar aquello que no es merecido. Y en muchas ocasiones nos hemos encontrado enfrentándonos a personas después de haber venido a Cristo y tenemos este conflicto. Yo les doy mi palabra y testimonio de que Dios transforma los sentimientos. Dios provee un amor por el enemigo. No porque amamos lo que hace o lo que hizo años atrás, sino porque sentimos misericordia del destino que llevará a esa persona después. Si hubiésemos visto cómo terminaron algunas personas, o cómo terminarán algunas personas, seguramente las miraremos y sentiremos pena, dolor por esas personas, a pesar de todo lo que hicieron. Las naciones desfilarán delante de la serpiente en el lago de fuego y dirán, este era el que sacudía a las naciones, este ser, porque sentirán pena de esa criatura. Cierto es que ha hecho mucho mal y que merece la condenación eterna. Muchas personas estarán en ese momento en la condenación eterna. Nosotros no los miraremos con rencor. Es más, ahora no queremos que lleguen a ese momento. Quizás les hablemos para que se arrepientan y vengan al Señor, pero también conocemos que no vendrán muchos y persistirán en su pecado y en su rebelión. La justicia de Dios será establecida y ejecutada por Dios.
no por ti ni por mí. El gran trono blanco será solo habitado por Él. Nosotros estaremos mirando. Muchas lágrimas se secarán y muchos corazones dolidos sanarán y la justicia se balanceará. Pero eso no significa que sentiremos placer por el sufrimiento de otro, ni por la condena de otro. No podemos sentir eso. Es más, hoy en día, en la iglesia, dice el proverbio, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. Si yo sé que mi hermano se está equivocando y está haciendo daño, no ando por ahí desperdigando. Ay, miren, qué horrible esto, cómo se dice cristiano y hace tal y tal cosa. No, tratamos de sanar, de cuidar y de no estar ensuciando la reputación de nadie. Esto no quiere decir que aceptamos el pecado. Quiere decir que entendemos también la debilidad de las personas y no juzgamos. Estamos nosotros aquí para ayudar en esa disciplina. Pero amemos de tal forma que estemos solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Veremos muchos errores de otros hermanos, de mí, del hermano John. Pero eso no significa que tenemos que generar terremotos y mostrarle a la congregación y al mundo cuánto sabemos y cuánto mejor nosotros hacemos las cosas que el pastor o que el hermano o que la hermana que enseña. Solícitos, diligentes en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y cierra Pablo diciendo: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré. No estamos en condición de castigar la ofensa. Decía Wilkins: sabedor de lo difícil que esto resulta al hombre, siempre inclinado a ajustar cuentas, se dirige a los romanos, sus amigos, en estos términos: gracias a que el amor de Dios los salvó del atolladero del mal, y gracias a que pueden abandonarse al amor de Dios como último y todopoderoso amparo, pueden aceptar la injusticia recibida y, en lugar de buscar la represalia por su cuenta, dejarla en manos de Dios, el único que tiene derecho a dar su merecido en el último día. No te confundas, hermano, hermana. La ira de Dios es nuestra justicia. Él no será burlado. Nadie escapa. Nadie. En el día final, el mar dará a sus muertos. El Hades entregará a sus muertos. Todos serán congregados delante del trono y serán juzgados según sus obras. Cuando tú te vengas, suplantas a Dios en el trono. Te sientas tú como juez y ejecutas una condena que no tienes autoridad para ejecutar. Así que, hermanos, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Esta es muy difícil, como siempre digo. Esto está citado de un proverbio. Y las ascuas de fuego no es que acumularás ira sobre la cabeza de tu enemigo, ¿no? En el Antiguo Testamento, en Egipto, perdón, había esta costumbre de cargar como una olla metálica con ascuas de fuego encima de la cabeza como signo de contrición pública, de vergüenza, de culpa. El punto de lo que dice acá Pablo es que quizás tú, haciéndole bien a tu enemigo, lo muevas a sentirse mal y culpable por ser tu enemigo, y quizás Dios quiera se arrepienta y venga Cristo. Quizás.
No es que estás tratando de que sea condenado en forma más severa por tú haber sido bueno. No. Este mal que recibimos, que vemos en estos versículos, sobre todo ese mal residente en nosotros, no puede vencernos, hermano, no puede cegarnos. Hay un momento, una chispita de lucidez antes de que vayamos a hacer el daño, antes de que vayamos a enojarnos, antes de que vayamos a decir una imprudencia. Fíjense que hay como un pequeño llamado del corazón a decir, detente, espera, no hables, guarda silencio. Obedezcamos esto, porque es nuestro propio corazón y el Espíritu del Señor diciéndonos que nos contengamos, porque nuestra maldad es más dañina que el daño que nos hacen otros. Y la imagen de un cristiano es una persona cargando una cruz. El testimonio del cristiano es un testimonio de renuncia y de sufrimiento, porque cuando estés sufriendo, recuerda, tú para esto has nacido y para esto has venido al mundo, a dar testimonio de la gloria de Dios en esa renuncia y en ese sufrimiento. El camino del cristiano es un camino con una cruz a cuestas. Y simplemente, suena cliché, suena gastado, pero simplemente pregúntate qué haría el Señor en tus circunstancias. ¿Qué haría el Señor? ¿Qué diría el Señor? ¿Cómo reaccionaría el Señor? Y lo más probable es que se te venga a la mente el Señor escribiendo en tierra cuando estaban acusando a la mujer adúltera. Porque todos los que estaban ahí tratando de hacerle daño tenían más pecado que ella. Y tú cuando quieras hacerle daño a otro, recuerda que tú tienes igual o más pecado que el que te está haciendo daño. Que el Señor nos bendiga para no ser vencidos de lo malo. Y de a poquito santificarnos humildemente delante de Él, para que Él haga en nosotros esa transformación. Amén. Gracias, hermanos, por este maravilloso tiempo. Oremos para terminar.